Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Mariano Millán. Soy doctor en Ciencias Sociales, integro el equipo de investigación y docencia que coordina Pablo Buchbinder en nuestra materia Los estudios universitarios, tradiciones y legados. Es una materia que forma parte de la maestría en docencia universitaria y en esta edición asume el formato enteramente virtual. Es una materia que se ocupa fundamentalmente de realizar una presentación muy general sobre la historia de la institución universitaria, una institución que, como quizás ya sepan, tiene más de 7 siglos de historia. Arrancó, sus comienzos, sus orígenes son en 3 lugares de Europa Occidental: en Francia, en París, en Bolonia y en Inglaterra, llega hasta el presente, el legado de las instituciones universitarias, su actualidad. Es una historia muy extensa cronológicamente, muy diversa según los lugares. Ya veremos a lo largo de las distintas reuniones, de las actividades que vamos a proponer, cómo la historia universitaria está profundamente entramada con la historia social, política y cultural de Occidente, primero en la era moderna y luego ya de la humanidad. Y bueno, lo que nosotros entendemos por universidad no es necesariamente lo que se entiende en otras sociedades o en otros momentos históricos. Hay una enorme diversidad de criterios sobre cómo se debieran desarrollar las universidades, cómo se desarrollan efectivamente. Y lo más importante de todo en este aspecto, tiene que ver con los distintos enfoques posibles, ¿sí? Hay desde enfoques más centrados en la institución, más centrados en las normativas, más centrados en la pedagogía, y el enfoque que propone nuestra materia, coordinada por Pablo, que tiene que ver con tratar de comprender de la manera más productiva posible la relación entre la universidad y la historia social en general. Esto significa que nosotros vamos a privilegiar, sin desconocer la existencia de otros enfoques, una perspectiva de estudio de las tradiciones universitarias, de sus legados, que tome principalmente los problemas relativos a el rol de la universidad en la historia política, en la historia cultural, en la historia intelectual, el rol de los y las universitarias en los distintos procesos históricos más generales, y por supuesto también, que es algo muy importante para comprender, los distintos conflictos que tienen lugar en el seno de las universidades, y que no solo son conflictos encapsulados en las universidades, sino que muchas veces traducen tensiones, conflictos de la vida social más en general, o a veces se decantan o producen o hacen crecer conflictos de la vida social más en general, entramándose con otros actores sociales extrauniversitarios. Los temas de nuestro programa son muy abarcativos. Como comprenderán, abarcar más de 7 siglos de historia es un desafío muy grande, y nosotros hemos decidido, bajo, digamos, la idea de privilegiar fundamentalmente la presentación de la cuestión más general en el surgimiento y los modelos universitarios de Occidente, los modelos
del momento de surgimiento de las universidades en la Edad Media, las transformaciones en la modernidad, y la aparición ya en la era, digamos, de la Revolución Francesa, de los dos grandes modelos que han estado en pugna en su momento, en el siglo XIX y principio del siglo XX, que son los modelos napoleónico y el modelo humboldtiano, alemán, y luego pensar ya cómo es la historia o qué grandes procesos jalonan la historia social de las universidades en nuestro país. En ese sentido, van a ver que vamos a trabajar sobre el surgimiento de las universidades en Argentina, en el Virreinato del Río de la Plata, inclusive antes del Virreinato del Río de la Plata, porque la Universidad de Córdoba es anterior. Vamos a ver las distintas relaciones que tienen las universidades y los actores sociales de las universidades con otros actores sociales, fundamentalmente la iglesia en un primer momento, cómo esas relaciones van cambiando a lo largo del tiempo. Vamos a ver la relación entre el Estado argentino, su proceso de surgimiento y consolidación, y el desarrollo de la vida universitaria y los cambios que eso conlleva en la vida universitaria. Vamos a ver también cómo esos cambios a veces pueden llegar a ser cambios hasta de modelos de universidad, ¿no? Una universidad en el siglo XIX muy de corte napoleónico, y el surgimiento a principios del siglo XX de, por ejemplo, la Universidad de La Plata, con el modelo más humboldtiano, más cercano, digamos, a la investigación y no tanto a la profesión. Y vamos a ver luego si el proceso de la reforma universitaria en Córdoba, su impacto en el país y en América Latina, su impacto social sobre todas las cosas, el impacto sobre las izquierdas en América Latina. Vamos a ver luego el desarrollo de la universidad y la vida universitaria y los movimientos estudiantiles durante el siglo XX. Primero vamos a analizar la época posterior a la Reforma, vamos a llegar hasta el peronismo, vamos a luego avanzar hacia los años 60, una época peculiar para la historia de los conflictos universitarios, muy agudos en nuestro país y en el mundo. Vamos a ver algunas de las discusiones sobre digamos, en qué medida la experiencia argentina replica otras experiencias internacionales, en qué medida tiene caracteres propios. Vamos a discutir, más que discutir, vamos a ver las distintas tesis que están en discusión sobre el tema, ¿sí? La idea de, por ejemplo, hay una idea de la peronización de los universitarios como un vector fundamental de la radicalización estudiantil. Hay otras ideas que proponen justamente pensar en una nueva etapa, una nueva época del legado reformista y la radicalización de los y las reformistas. Vamos a ver cómo esa experiencia llega a un final trágico, con la represión, el terrorismo de Estado, primero bajo un gobierno constitucional, a partir del 74 con la misión Ivanisevic, y vamos a ver cómo luego esto se agudiza y se convierte en una situación todavía más grave y de gran impacto sobre la estructura universitaria, con el desarrollo de la represión de la dictadura del 76 al 83. Vamos a ver también cómo se empieza a reconstruir o a repensar el sistema universitario a partir de los 80, los distintos intentos de reforma de los 90, las aperturas de nuevas universidades, y vamos a ver también la situación actual del siglo XXI, la situación previa a la pandemia, signada por con una gran serie de transformaciones del sistema universitario, un sistema
mucho más grande que durante el siglo XX, con una matrícula muy grande, con una diversidad de instituciones y de roles y con muchas discusiones sobre su desarrollo, sus potencialidades, sus limitaciones, etc. En síntesis, les proponemos aquí compartir un espacio de estudio, ¿sí? Sobre los grandes trazos de la historia universitaria argentina enmarcados en algunas de las tendencias fundamentales de la historia universitaria global. En este sentido, nuestro curso está organizado en 4 grupos, ¿sí? Yo coordino el grupo 3. En la materia tiene un programa general que obedece a, sobre todo, la síntesis que hace Pablo Buchbinder, que como les dije es quien coordina la materia en general, así es además el coordinador del grupo de docentes de la materia, que somos investigadores e investigadoras, y que aprendimos muchísimo bajo su dirección, y que él realmente no lo digo porque sea un maestro mío, sino que es verdaderamente un experto y un excelente docente y un excelente investigador de estos temas. Me atrevería a decir que quizás en Argentina no sé si hay alguien que sepa más de la historia universitaria que Pablo, así que aprovechen sus videos, aprovechen los materiales que él les sube, aprovechen a mirar el programa, ustedes que son docentes, para ver también cómo la lógica con la que está armado el programa, la capacidad de expresar una síntesis que tiene este programa. Y nosotros en cada uno de los grupos, los y las docentes que coordinamos los grupos, en cada grupo tenemos algunas variaciones muy leves de las bibliografías, de los temas, respecto de la situación del programa más general. Les pido que sigan el organigrama del grupo 3, que, como les decía, está organizado alrededor de lo más general, pero con algunas especificidades, sobre todo a partir del siglo XX, ¿sí? A partir de los temas del siglo XX. Nosotros tenemos tenemos 8 temas, como verán, en el aula virtual, todo lo vamos a manejar por adentro del aula virtual. Vean bien en el tema 1, ¿sí? Que hay un video de Pablo sobre el surgimiento de las universidades, y sobre el final tiene una convocatoria a intervenir en los foros alrededor de un texto breve pero sustancioso de Ortega y Gasset sobre las universidades. Es una invitación a una reflexión sobre la función de las universidades, quiénes investigan, quiénes estudian en las universidades, para qué lo hacen, y qué aporte pueden hacer las universidades a la sociedad y a la civilización. Parece que vale la pena mirar el video y intervenir en los foros. Lo que les voy a proponer, esto igual se los voy a dejar también por escrito, ¿sí? Es una dinámica en la cual todas las semanas ustedes realizan alguna intervención en el foro, ¿sí? Y hecha esa intervención, que comienza, digamos, cada viernes, por cada semana, yo el día jueves, ¿sí? Subo una contestación general sobre los aportes de ustedes en el foro. Eso no quiere decir que esté cerrado, ustedes pueden seguir escribiendo, pero yo el día jueves leo todo lo que pusieron hasta el miércoles a la noche, ¿sí? Y les respondo alrededor de sus inquietudes, sus comentarios, sus observaciones sobre los textos y la consigna propuesta. Nosotros nos vamos a encontrar en encuentros sincrónicos cada 2 semanas. El primero es el día viernes 4 de junio a las 17 horas.
van a tener los datos de la conexión en el aula virtual. Los encuentros no son obligatorios, pero naturalmente son importantes. El día viernes 4 del 6 son importantes no desde el punto de vista formal, sino desde el punto de vista, creo yo, de el trabajo de lecturas y de reflexión que pueden hacer sobre estos temas. El día viernes 4 del 6 vamos a hablar de lo que son los temas 1 y 2, es decir, un poco del surgimiento de las universidades y un poco del surgimiento de las universidades en el espacio geográfico antes conocido como el Río de la Plata, y que hoy buena parte de esa zona es la República Argentina. Vamos a ver un poco eso, la universidad de los primeros tiempos de la independencia, y vamos a ver los modelos universitarios hasta la reforma. Es muy importante que sepan que la evaluación final de la materia está organizada en base a un trabajo general que tiene dos únicos requisitos desde el punto de vista de su contenido, que tiene que tener una perspectiva histórica y que tiene que estar centrado en las cuestiones o en cuestiones universitarias, historia universitaria. El tema es a su gusto, es un trabajo de entre 5 y 6 páginas, no queremos un trabajo muy largo, lo que queremos es un trabajo donde se note algún tipo de reflexión sobre algún tramo de la historia universitaria según su interés. Eso es todo, me despido de ustedes por ahora. Nosotros nos vamos a encontrar el día viernes 4 de junio a las 17 horas. Ya van a ver los datos de conexión cuando esté gestionada la plataforma, y mientras tanto los y las convoco a ver los videos y leer la bibliografía de los temas 1 y 2, y sobre el tema 1 intervenir en el foro con las propuestas de actividad que hace Pablo Busbinder sobre el final de su video. Les mando un saludo, espero que se encuentren bien y se puedan cuidar y aprovechen este espacio para leer y reflexionar sobre la universidad.